Bueno, seguimos aquí, la gente habla con Dari Terrero. Miren, hace un momento estuvimos conversando con Fari y a propósito de todo el tema del conflicto con David Ortiz, y en este momento yo quise acompañarme de los abogados que llevan a bien todo el proceso que se ha degenerado de toda esta situación. Me acompaña Jorge Lora Castillo y Fidel Pichardo, que son los abogados, para que nos pongan en contexto con relación. Yo tengo aquí, Fidel y Jorge, tengo aquí 5 documentos que son, para hablar en un término jurídico, son instancias, ¿verdad?, que se han llevado a propósito de todo el conflicto, y nos gustaría que para nuestra audiencia nos explicaran cuál es el proceso que se está llevando a cabo, partiendo de que hay varios giros, ¿verdad? Inicialmente hubo una situación en términos de lo que había ocurrido fuera en Estados Unidos, luego hay un tema de violencia, luego hay un reconocimiento de paternidad, para que ustedes nos pongan en contexto de manera cronológica cuáles son los procesos que se han ido llevando a cabo. Agradeciendo tu invitación, es importante que se oiga nuestro punto de vista. Debo hacer el precedente necesario para establecer a dónde estamos el día de hoy. En julio del año pasado, 2019, doña Fari Almanzar interpone en Estados Unidos una demanda en reconocimiento de paternidad, porque las acciones o el reconocimiento que él había hecho en el país con su cédula no le era oponible en Estados Unidos. A raíz de ese momento, el señor David Ortiz inicia una serie de hostigamientos a los fines de tratar de que doña Fari retire esa demanda. Julio del 2019. Durante todo ese tiempo manejamos el expediente bajo un perfil sumamente bajo, no quisimos hacerlo público, ni tampoco establecer ningún tipo de consideraciones en cuanto a las acciones que habíamos tomado. ¿Qué pasa? Que posteriormente ya las amenazas expresas y veladas dieron lugar a que tuviéramos la necesidad de interponer una denuncia por violencia de género ante el departamento correspondiente, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. Eso fue en mayo de este año 2020, es decir, aproximadamente un año después del inicio de las acciones legales en reconocimiento de paternidad, que dieron lugar obviamente a que él tratara de que se desistiera de esa acción en Estados Unidos por circunstancias que él mismo entenderá. Nosotros no sabemos por qué negar la paternidad de un niño que él mismo pidió en residencia, que hicieron las pruebas de ADN y que todo el mundo lo reconoce como hijo de David Ortiz. Incluso usted ve al niño y ve a David Ortiz sin saber que son familias, parecen la misma persona. A raíz de esa situación, entonces, han devenido una serie de situaciones lamentables entre la pareja Ortiz Almanzar, que ha dado lugar a todas estas acciones, que entre ellas está la denuncia de violencia de género, está una denuncia evidentemente por la utilización de medios electrónicos para difamar a doña Fari Almanzar, y también está una denuncia en el Departamento de Menores de la Fiscalía del Distrito Nacional como consecuencia de una serie de interacciones que tuvieron padre e hijo. Eso es por el lado penal. Por el lado civil también existen una serie de acciones que están apoderadas a los tribunales civiles, que son el reconocimiento de un grupo económico y una serie de cosas que los tribunales tendrán que conocer eventualmente. Fidel, entonces, con relación al tema, a lo que se ha hecho hasta el día de hoy, entendido que esta semana hubo un archivo por parte de la Procuraduría General de la República de una de las instancias que ustedes habían sometido. ¿De qué se trata y cuáles acciones ustedes van a cometer a partir de? Sí, mira, cómo no. Es bueno resaltar que este señor ha basado toda una estrategia en el engaño. Vamos a utilizar esa palabra. Este señor es David Ortiz. Este señor es David Ortiz. Yo no tengo ningún problema en decir el nombre. David Américo Ortiz Arias. La estrella del deporte que todo el mundo admira como deportista, sí, pero que como hombre es un individuo que se maneja con mentiras y engaños. En Estados Unidos, él negó la paternidad de su hijo, simple y llanamente, por miedo a lo que iba a decir su pareja en Estados Unidos, por temas económicos o por el motivo que fuere. En cualquier aspecto, al margen de lo legal, eso es una canallada. Al margen de lo legal, eso es una canallada. Bien, como metodología, porque no iba a conseguir que los tribunales rechazaran una demanda en paternidad en Estados Unidos, intentó una engañifa en República Dominicana, que fue una acción descabellada, subrepticia y clandestina de denegación de paternidad en República Dominicana.
Y en esa mente pequeña de personas tramposas y de asesores, parece non santos, negociar una negación en República Dominicana con el reconocimiento en Estados Unidos. Cuando se descubrió lo de República Dominicana, ¿verdad?, se vio obligado a desistir en República Dominicana de la negación de paternidad. Y en Estados Unidos el tribunal falló reconociendo esa paternidad por las pruebas aportadas por los abogados en Estados Unidos. Es decir, ya ustedes tienen conclusión en Estados Unidos. Ya ahí no hay la menor duda. Ahora, ¿cuál fue su reacción? La reacción del que habla mentiras y engaña y no consigue sus objetivos. La reacción, violencia verbal, violencia de otro tipo, pero que no vamos a mencionar en este momento. Violencia frente a su hijo menor, ¿verdad? Tratar de sacar a su pareja la propiedad, el solar, y lo compraron juntos. Juntos es que él puso dinero y ella puso dinero. Construyeron la casa juntos. ¿Cómo? Él puso dinero y ella puso dinero. Ella fue con un tractor y pagó los ingenieros. Con constancia que hay todo. Y todo eso tiene, hay pruebas abundantes. Esta misma propiedad, esto es un buen apartamento. Él lo eligió, pero lo compraron y ambos aportaron. Y esto no se amuebla solo, estos muebles también se compran y compraron con el dinero de ella, porque ella es una persona que tiene recursos propios. Ella no es una persona del medio. No es como se ha querido vender, que hay una situación de sacar provecho y demás. Fari Almanzar es una dama que conoció a David Ortiz cuando tenía 17 años, el 21. Él era un nadie y ella era una persona de una familia estructurada, con un papá profesional y una mamá profesional de alto nivel. Ella es hija de un empresario del Cibao, ¿verdad?, que estudió en buenos colegios y con una familia estructurada. Él no era nadie. Conoció a esta dama, siendo una niña, se enamoran, tienen su relación, la engañan diciéndole que se va a casar por negocio en Estados Unidos, por la ciudadanía, por temas impositivos, y termina formando una familia allá. La engaña también. Ella entendía que allá esa señora era la otra, y esa de allá entiende que ella es la otra. No es así. Entonces reacciona con violencia, escribe textos terribles. ¿Qué tú crees que va a degenerar esto? No solo en términos legales, sino en términos de, ciertamente, de la imagen de una persona como David Ortiz, que pudiera también afectar su... Que el problema de la imagen del atleta David Ortiz, que le preocupa a todo el dominicano, incluyéndome a mí, es una cosa. La imagen del papá, del hombre, del ser humano David Ortiz es una cosa totalmente diferente. Se llame como se llame, aunque se llame David Ortiz, él no puede hacer eso, y por eso tiene un querellamiento. ¿Qué pasó? A pesar de que es un tema de primer grado en la Fiscalía del Distrito, el Procurador General de la República actual secuestró los expedientes, todos los expedientes, lo mandó a pedir a Procuraduría y trató de forzar un acuerdo a doña Fari junto con David Ortiz, de su amigo David Ortiz. Y le hicieron una emboscada a Jorge Lora y a Fari Almanzar para firmar un acuerdo obligado, y ellos no aceptaron. El acuerdo no era favorable para... No aceptaron el acuerdo. Simple y llanamente. ¿Puede decir en qué se fundamentaba el acuerdo? El acuerdo de no agresión, de tú no me dices, yo no te digo, deja todo eso así, no hay ningún problema, y no es así. La violencia, sobre todo a ese nivel, Daris, debe sancionarse, porque ese tipo de paradigmas y de estrellas hacen que los que no son estrellas repliquen comportamientos violentos. Ese es, tú eres abogado, ese es el efecto de la pena, de la sanción, es el efecto persuasivo para que todo el mundo no haga lo mismo. Esa es la situación. ¿Y qué pasa ahora, 4 o 5 días antes de cambiar el gobierno? Todo el que tiene un expediente en República Dominicana y que a donde la Procuraduría General de la República tiene influencia, anda con un corre-corre, tratando de resolver, no importa con la metodología que use, está tratando de resolver. Yo no voy a decir qué metodología utilizó, pero para buenos entendedores, pocas palabras. ¿De acuerdo? Y consiguen un archivo sin analizar una sola de las pruebas. Jorge Lora Castillo y quien le habla junto con los demás abogados, depositamos 2 carpetas completas de pruebas con amenazas
que yo no me atrevo a mencionar por acá, por un tema de pudor y por la protección de la familia. Y no la analizaron. Hicieron un archivo triste ahí, pero ese archivo no va para ninguna parte, porque la maldad no prospera. El archivo fue... ¿Ustedes van a atacar esta instancia? Claro, mira, el archivo dispuesto por la Fiscalía, entre comillas, en el día de ayer, lo tenía David Ortiz en sus manos desde hace 2 o 3 días. Y nosotros todavía hoy no se nos ha notificado oficialmente. Tuvimos que imprimir uno por las redes sociales, porque David Ortiz lo tiene en sus manos. Nosotros somos los representantes de la víctima, no lo tenemos. Y esa fiscalía que ha actuado de forma pusilánime frente como fanáticos del béisbol, en vez de comportarse como personas que tienen el deber de proteger a las víctimas, sobre todo firmada por mujeres, porque quienes manejan la política de violencia de género en República Dominicana son mujeres, que no han sido capaces de proteger a otra mujer en este caso. Bien, ese archivo fue en el día de ayer. Te anuncio que lo imprimimos por las redes sociales y nosotros en el día de hoy acabamos de recurrir y de presentar una objeción a ese archivo. ¿Cuál es el efecto jurídico de esta objeción? Simplemente fulmina ese archivo. Ahora un juez va a determinar si ese archivo se mantiene o si revoca el mismo. Para que va a otra instancia. Claro, ahora vamos No se judicializa. Ahora vamos donde Lo peor todavía es, mira, nosotros nos enteramos, el celular de doña Fari fue entregado el día 21 de mayo al Departamento de Violencia de Género para remitirlo al INACIF, que es el certificar que los mensajes eran lógico del usuario. Ese celular, lamentablemente, y da vergüenza decir, nunca salió del Departamento de Violencia de Género. Nunca. No fue al INACIF nunca. Y sobre esa base, a pesar de toda la documentación, más de 200 páginas, videos y todo ese tipo de cosas, ni siquiera tuvieron la cortesía de cumplir con el debido proceso de ley. Ellos pueden archivar, pero que hagan su trabajo. Ni siquiera eso hicieron. Pero si el medio a través del cual se amenazaba y se ejercía violencia de todo tipo, era el teléfono, por mensaje de texto, y se entregaron esos teléfonos, ¿dónde está el examen del INACIF? No lo han hecho. No llegó nunca el teléfono. No le han entregado. No. No, el teléfono no lo devolvieron ya. ¿Por qué? Oye, lleno de polvo. Es que este país, la gente dice que somos un país de tercer mundo. Ser un país de tercer mundo no es pobreza económica, es falta de institucionalidad. ¿Sabe por qué? Que es el gran problema de República Dominicana. Porque nuestra juventud, que sigue a David Ortiz, va a tratar de imitar lo bueno que son los honrones, pero poco lo podrán hacer. Pero lo que podrá imitar es todo lo malo, las mentiras, negar a su hijo, qué vergüenza, amenazar a su familia, Sacarla de una propiedad. Óyeme, estafar su copropiedad a su pareja que él conoció desde que tenía 17 años. Fari Almanzar no es una modelo que conoció a un pelotero famoso con dinero. ¿No? Fari Almanzar es una persona de familia que conoció a un individuo que estaba en ligas menores y no tenía un centavo. Bueno, gracias a los abogados de la defensa de la señora Fari Almanzar, a la señora Fari Almanzar por permitirnos llegar a su hogar y llevar a ustedes todas estas informaciones que van a servir para que ustedes se puedan formar un propio juicio sobre toda esta situación y que cada cual pueda de manera objetiva examinar los hechos partiendo de que quienes los narran son personas que lo han vivido y que lo hacen desde el punto de vista de la nobleza que puede acompañar a una familia que ciertamente está pasando por una situación en la cual ninguno quisiéramos vernos involucrados. A ustedes convocarlos para el próximo sábado, que den seguimiento a este programa La Gente Habla con Dari Terrero y La Cosa Pública por Cachiche TV. Nos vemos el próximo.